Dios le bendiga, hermano, grandemente. Les saluda a cada uno. Espero que se pueda encontrar muy bien. El día de hoy me gustaría comenzar un nuevo estudio bíblico, una nueva serie de mensajes que tienen que ver con un tema bastante importante, bastante interesante para cada uno de nosotros porque nos compete a cada uno de nosotros y tiene que ver con la familia, hermano. Vamos a comenzar hablando sobre los matrimonios, vamos a hablar de las familias, vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de la crianza, vamos a hablar de honrar a los padres, vamos a hablar de muchos temas que nos competen, hermano, porque si hay algo que estamos haciendo mal, es lo que estamos haciendo en nuestros hogares, es lo que estamos haciendo en nuestras casas. Es importante, es imperativo para nosotros vivir la palabra. Es importante para cada uno de nosotros aplicar la palabra, todo lo que leemos, todo lo que queremos aprender, aplicarlo en nuestros hogares primeramente. Y esto es muy importante, hermano. Por eso, con la ayuda de Dios y con la participación de todos nosotros, me gustaría que comenzáramos con estos mensajes, comenzáramos con esta enseñanza y que dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo nuestro tiempo, toda nuestra atención a entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, hermanos, cumple un rol dentro de una familia. Por ejemplo, yo soy esposo, soy hijo, pero hay otros hermanos o hermanas que son madres, que son suegras, que son algún miembro de una familia y cada miembro debe tener y tiene una responsabilidad. Entonces, hay instrucciones para cada uno, por eso le pido toda la atención y también le pido la oración por todos estos temas que se van a hablar, porque Satanás quiere destruir las familias, Satanás quiere destruir los hogares cristianos, Satanás quiere destruir los matrimonios y lo está logrando, lo está haciendo porque nosotros hemos cedido terreno. Pero con la ayuda del Señor y con estos mensajes, la idea es recuperar todo aquello que hemos perdido, todo aquello que no hemos hecho y por supuesto con la ayuda del Señor. Así que le pido oración y le pido en estos momentos que me pueda acompañar para que Dios nos ayude a lo largo de todos estos mensajes. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre, estamos delante de ti para pedirte que usted pueda tomar el control de todos estos mensajes, Señor, que tú, Señor, pueda edificar cada uno de nuestros corazones, que pueda levantarnos, Señor, como familias cristianas, como familias bíblicas, Señor, y poder glorificarte, poder honrarte, poder alabarte, Señor, con nuestra vida, pero con nuestra vida en casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti para que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El primer mensaje, hermano, que vamos a ver en esta oportunidad tiene que ver con el matrimonio. Vamos a aprender sobre el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio que Dios tiene para nosotros? Y esta es una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y antes de comenzar, me gustaría recomendarles una película. Ustedes no sé si les gusta ver películas cristianas, películas con un mensaje edificante y no solamente llenarse con contenido que no edifica, sino que ver películas cristianas. Esta película se llama A Prueba de Fuego, una película que justamente habla sobre el matrimonio, habla sobre las crisis dentro del matrimonio, sobre las adicciones dentro del matrimonio y sobre la necesidad, hermano, de dejar que Dios obre en nuestro matrimonio y en nuestras vidas. Todo lo que hagamos por nuestra propia cuenta, hermano, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, es una película con un mensaje bíblico, es una película que nos puede enseñar mucho y se la recomiendo. No le estoy recomendando cualquier herejía o algo extraño. Es una película que hemos visto muchas veces con mi esposa y que nos ha edificado mucho. A Prueba de Fuego se llama la película. Me gustaría comenzar leyendo un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, que dice así: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo volveré a leer.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que Dios instituyó el matrimonio antes de la caída. ¿Qué significa eso? Que el matrimonio es una institución santa. El matrimonio es una institución pura. El matrimonio es una unión espiritual, legal, que Dios hace y que nadie debería separar. Entonces, en este texto vemos que Dios le da la importancia al matrimonio. Dios crea el matrimonio para el hombre, para nuestro beneficio, para nuestro provecho, porque Dios sabe de todas aquellas cosas que tenemos necesidad y Él sabe que el matrimonio es algo bueno, el matrimonio es algo perfecto, muy beneficioso para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Este mundo, este sistema, cada vez desvalora más el matrimonio, cada vez habla peor del matrimonio, cada vez menosprecia lo que es el matrimonio. Y es cosa de ver cómo está el mundo, es cosa de ver cómo está la gente. La gente, hermano, ya no cree en el matrimonio. Uno pregunta en la calle o habla sobre estos temas y las respuestas siempre son las mismas. Yo no creo en esas cosas, el matrimonio es solamente un papeleo, el matrimonio solamente es un trámite. ¿Para qué casarnos si estamos bien así? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Lo ven como algo innecesario, lo ven como algo que no importa, lo ven como algo sin importancia, hermano. Hasta ese punto ha llegado el matrimonio que para Dios, repito, es muy importante, es demasiado importante. ¿Y por qué quiero introducir con esto? Porque esto, hermano, muchas veces entra a la iglesia, entra en la iglesia y puede entrar en nuestros corazones, diciendo, ¿para qué? ¿Para qué casarme? Si estoy feliz conviviendo. ¿Para qué casarme? Si así como estoy bien. Y hoy nos encontramos muchos creyentes, muchos cristianos que dicen ser cristianos y que no quieren casarse. Simplemente que no quieren dar ese paso, que no quieren obedecer a Dios, que no quieren agradar a Dios en ese aspecto. Y simplemente conviven. ¿Y cuáles son sus palabras? Me voy a casar, lo voy a hacer, lo voy a hacer, tengo que juntar dinero y mil excusas que ponen. Pero al final es no querer dar ese paso de obediencia, no querer agradar a Dios, no querer temer a Dios y llevar una vida tranquila y que nadie me diga nada. Por eso hoy vemos cristianos conviviendo, por eso vemos cristianos fornicando, por eso vemos cristianos que no les importa llevar un modelo bíblico dentro de sus hogares y ser ejemplo para los demás, ser ejemplo para sus hijos. Por eso las familias hoy están como están. Un verdadero desastre en los hogares cristianos, se supone. Verdaderos desastres. Los padres conviviendo, los hijos haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay temor, no hay una instrucción. Dios le da toda la importancia al matrimonio, nos exhorta en la palabra. Pero somos nosotros, hermanos, los que no queremos obedecer a Dios. Los que no queremos y no nos importa Dios ni su opinión. Así está la iglesia, así están los hogares, así están las familias. Ahora cuesta mucho encontrar un hogar bien constituido, donde esté un matrimonio, donde se sirva al Señor, donde se congregue, donde los hijos sean criados en el temor, donde los hijos sean criados en la palabra de Dios. Es muy difícil encontrar eso. Por eso la importancia de estos estudios bíblicos, por eso la importancia de estos mensajes, por eso es importante hablar de estos temas que quizás no se hablan en la iglesia, que quizás no son importantes, que quizás son secundarios, pero no es así. Para Dios es importante y para nosotros también debería serlo. Las familias son importantes. Y muchas veces, hermanos, dedicamos demasiado tiempo a preparar predicadores, a preparar maestros, a preparar evangelistas, a preparar coordinadores, a preparar hermanos que estén en la puerta, a preparar hermanos que estén en el coro cantando. Pero ¿qué pasa en las casas? ¿Qué pasa en los hogares? Y hermano, le doy un ejemplo real, un ejemplo bien realista. Yo podría pararme los días domingos en la iglesia, enseñar
toda la Biblia, saberme la Biblia al revés y al derecho, levantar mis manos, cantar, salir a predicar, enseñarle a los demás, discipular, hacer todas las cosas que Dios quiere que haga, pero en mi casa ser un verdadero demonio, en mi casa ser un monstruo, en mi casa maltratar a mi esposa, en mi casa ignorar a mis hijos y que estén todo el día ahí sin molestarme. Pero eso no es un hogar cristiano. Eso no es un hogar que Dios quiere. Dios quiere hogares bíblicos, hogares que tengan disciplina bíblica. Pero muchas veces dedicamos tanto tiempo, hermano, a preparar hombres y mujeres para el servicio de Dios, pero nos olvidamos que primero tenemos que empezar en casa. Que primero, antes de hacer, tengo que ser. Dios pide requisitos. Muchas veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento, pide requisitos para el servicio, pide requisitos para servir. Pero muchas veces nos saltamos eso y vamos directamente a servir, porque simplemente no hay personas. Yo creo que sería mejor no tener personas a tener personas paradas adelante, sin carácter, sin integridad, sin fundamento, sin vida cristiana. Entonces es importante, hermano, la familia. Es importante, hermano, ser hombres bíblicos, ser mujeres bíblicas, pero en nuestras casas, primeramente, después en la iglesia, después afuera, pero en nuestras casas. Porque una familia bíblica, un matrimonio bíblico conformará una iglesia bíblica. Y eso es importante, hermano. Primero, mejor hacer estudio en casa, enseñarle a tu familia, enseñarle a tus hijos, enseñarle a tu esposa. Y después pasar al servicio de Dios, quizás en la iglesia o en otro lugar. Pero es importante tener esa vida, esa integridad en casa, hermano, en la familia. Y es lo que no hay hoy en día. Es lo que no encontramos en la familia, lo que no encontramos en los varones, principalmente. Y la realidad, hermano, de las familias, de los hogares, creo que nos asustaría mucho, porque a la iglesia, a los hogares, ha entrado el machismo, ha entrado el feminismo, y han entrado todos estos movimientos que el mundo quiere que nos conformemos, y han entrado a los hogares, han entrado en la iglesia. ¿Cuántos hombres dentro de los hogares son machistas? Se sientan todo el día a esperar que sus esposas le atiendan en todo, y ellos no levantan ni un dedo, no hacen nada por su casa, simplemente trabajar y pagar las cuentas. Pero hasta un mundano puede hacer eso. Y no hay diferencia entre un creyente, un hijo de Dios, y un mundano que hacen lo mismo, la misma labor. Entonces muchas veces ha entrado ese movimiento en la iglesia, en los hogares. También el feminismo, que le dice a la mujer que se empodere, que se ponga por encima, que sea cabeza. Y esas cosas entran en los hogares. Y así están los hogares cristianos, se supone, hoy en día. Entonces es importante, hermano, atender a estas palabras que Dios quiere para nosotros. El matrimonio es importante, lo vuelvo a decir. Y como iglesia, como creyentes, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de cuidar nuestro matrimonio, de llevar nuestro matrimonio de tal manera que podamos glorificar a Dios y que los demás puedan ver eso. Y también anhelen y deseen llevar una vida en matrimonio que pueda glorificar a Dios. ¿Qué más hermoso que eso, hermano? ¿Qué más hermoso que enseñar con nuestra propia conducta a un joven que está recién comenzando la vida de alguna manera? Enseñarle lo bueno del matrimonio, lo bueno de valorar a una mujer, lo bueno de valorar o de amar a un hombre. Y eso es importante y no lo encontramos, hermano. No está. Entonces nuestra primera pregunta, nuestro primer punto que debemos responder o ver a la luz de la Escritura es: ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, para nuestras vidas? Y para ello vamos a leer Génesis capítulo 2, desde el versículo 18 al 25. Dice así: Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues,
de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos textos, hermanos, vemos el propósito del matrimonio. Vemos razones suficientes para argumentar a favor del matrimonio. Lo primero que debemos entender, y ya lo dije en un principio, es que Dios creó el matrimonio. Por lo tanto, es una institución santa, una institución creada por Dios. Pero también vemos otras características que son bastante importantes. Adán estaba solo y necesitaba ayuda. Y Dios se la entregó por medio de Eva, de la mujer. Entonces, en estos versículos, hermanos, podemos sacar muchas cosas. Acá vemos que esa ayuda idónea, esa ayuda que Dios entregó a Adán, implica muchas cosas. Implica comunión, implica compañerismo, implica ayuda, implica consuelo mutuo, implica responsabilidades, implica mucho, mucho de nosotros mismos para esa persona. Sacrificio, tiempo, comunicación. No es simplemente que Dios trajo a, a Adán, le entregó a una mujer para que simplemente haga todas las cosas que él tenga que hacer y que no puede. Va mucho más allá de eso, hermano. Seríamos muy egoístas, seríamos muy carnales si pensamos que Dios nos ha traído una mujer para simplemente suplir nuestras necesidades. No es así. Dios vio que el hombre estaba solo y le dio una ayuda idónea. Ayuda idónea. Entonces vemos que acá ya debemos, digamos, de alguna manera poner de nuestra parte y entender que el matrimonio debemos cuidarlo. El matrimonio debemos atesorarlo. Y debemos aplicar todas estas cosas en el día a día, hermanos. Y vivir de tal manera en que podamos glorificar a Dios. No con nuestra boca, no con nuestras manos, sino que con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro hogar. Y le pregunto directamente, hermanos, ¿le estamos dando el valor al matrimonio como Dios se lo da y como hemos leído aquí en Génesis? ¿O para nosotros es simplemente un trámite? Para nosotros es algo sin importancia. Para nosotros es algo que veremos en el camino. Dios sabe mi corazón. Y todas aquellas cosas que decimos simplemente para justificarnos. Pero no, hermano. Para Dios es importante y lo debería ser también para nosotros. Vamos a leer también en Génesis un poquito más atrás, en el versículo 1, 16 y 17, un punto que también es importante aclarar, porque con estos temas, hermanos, es mejor comenzar viendo estos estudios con la idea de que no sabemos nada, con la idea de que no sé ser un esposo, no sé ser un padre, no sabemos ser una esposa, no sabemos ser una madre, no sabemos en ninguna manera hacer el rol que tenemos en nuestras familias. Debemos empezar con esa idea en nuestra mente de que no sabemos absolutamente nada y que somos un verdadero desastre en nuestras casas. Génesis 1, 16 y 17. Dice:
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. No, este no es, hermano. Era el capítulo 2. Me equivoqué, estábamos ahí mismo. En el capítulo 2, en el versículo desde el 20. Desde las labores que estaba haciendo Adán, las tareas que Adán había hecho, que Dios le había mandado. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios tiene un diseño. Dios tiene una forma de hacer las cosas y que nosotros debemos tomar ese modelo y seguirlo. ¿Por qué digo esto? Porque el diseño que Dios ha hecho del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño que Dios creó, ese es el diseño que Dios conformó. Toda otra combinación queda completamente descartada, hermano. Toda combinación que el mundo quiera hacer, que el mundo intente mostrarnos, queda completamente descartada. ¿Por qué? Porque el diseño que Dios ha establecido es entre un hombre y una mujer. Quizá para nosotros es obvio, quizá para nosotros ya lo sabemos, pero como dije, es mejor comenzar con la idea de que no sabemos nada. Lo primero que debemos entender es que Dios, el diseño de Dios es entre un hombre y una mujer. Y esto también es importante, hermano, de nosotros, ¿cómo se dice? Destacarlo, porque lo que el mundo hace hoy en día es mostrarte un estereotipo de familia que va en contra de los valores de Dios, va en contra de los principios bíblicos. Te muestran en la televisión, en todos lados, parejas homosexuales, parejas del mismo sexo, y te lo pintan como que se aman y el amor, y que es bonito y que hay que respetarse, pero en el fondo eso es diabólico, eso es satánico, hermano, porque va en contra de lo que Dios ha hecho, va en contra de lo que Dios ha creado, y Satanás siempre ha querido destruir todo lo que Dios hace. Y en esta oportunidad y hoy en día, en el mundo y aún dentro de la iglesia, hermano, entran estas cosas. Cuidado con estos argumentos que hoy se levantan, hermano, de estas ideas que se levantan. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Y sabe por qué soy tan enfático en esto? Porque muchas veces nuestros hijos o los niños se manejan tan bien ahí en la tecnología, se manejan tan bien en YouTube, que ahí en esa plataforma pueden recibir toda esta información. Pueden recibir toda esta información de que amarse entre dos hombres está bien, amarse entre dos mujeres está bien, es que esto es amor y hay que respetarlo y hay que elegir. Todas esas cosas, hermano, están, y muchas veces están disfrazadas. Y es más, muchas veces encontramos esas cosas en las películas que se supone son para los niños, son para las niñas. Muchas veces encontramos herejías dentro de caricaturas o dibujos animados que se supone que nuestro hijo puede disfrutar. Hace poco había salido una película, ¿cómo se llama? La de Toy Story. ¿Cómo se llama? Buzz Lightyear. Y en la película, hermano, fue muy controversial porque había una escena donde había una pareja homosexual. Y los niños ven eso. Los niños ven eso. Cada vez más se está normalizando. Cada vez más te lo presentan como algo normal. Cada vez lo presentan de tal manera para que piensen en algún momento y digan, ay, qué bonito, ay, qué lindo. Pero no, hermano, va en contra de Dios. Y si nuestros hijos están viendo todos los días eso,
en YouTube, en sus juegos, en todo lo que hacen en sus celulares, en sus tablets, porque los niños prácticamente están todo el día en la pantalla, y eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante, pero los niños están todo el tiempo y están recibiendo esa información. Y va a llegar un momento en que van a decir, pero mamá, eso es normal, porque ya lo vi. Entonces, si el mundo, si el sistema está enseñando por todos lados y nosotros como padres no estamos haciendo absolutamente nada, no esperemos que con 15, 20 años el niño quiera glorificar a Dios, el niño quiere ir a la iglesia. El mundo, Satanás está haciendo su trabajo con la familia. Lento, pero seguro. Entonces es responsabilidad nuestra, hermano, estar atento a aquellas cosas. Con algo tan simple como el diseño del matrimonio, que Dios lo ha establecido, debemos aplicarlo. ¿De qué manera lo aplicamos? Creyéndolo, enseñándolo, practicándolo. Y no soportando cuando venga alguien y nos diga lo contrario. Sigamos avanzando. Dios ha creado el matrimonio para una ayuda mutua, para que ambos se complementen, para que ambos se ayuden, para que ambos se apoyen, para que ambos se amen, para que ambos se respeten. Les pongo un ejemplo. Una de las responsabilidades, o varias de las responsabilidades de un hombre bíblico es ayudar económicamente a su esposa, suplir todas las necesidades, que creo que lo único que hacemos bien como esposo, como hombre, pero también debemos ser ayuda emocional, también debemos ser ayuda espiritual, también debemos ser ayuda en todo aquellos aspectos que nuestra esposa, nuestra mujer necesita. Porque creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en decir que las mujeres no son simplemente alguien que nosotros suplamos económicamente. No, tienen emociones, tienen algo que decir, tienen preocupaciones, tienen aflicciones, tienen cosas en su corazón. Y que la idea es que pueda haber un complemento con el esposo, no con la madre, no con el compañero de trabajo, no con la hermana, no con la mejor amiga, no con cualquier persona, a eso me estoy refiriendo, sino que en el matrimonio puede haber esa ayuda, esa comunicación, esa ayuda incondicional, tanto para el hombre, pero también para la mujer. No para ser rivales, no para llevar una guerra dentro del hogar, no para discutir, no para pelear, sino que para ayudarse y edificarse unos a otros. Pero es importante, hermano, entender nuestra posición dentro del hogar. Y en el caso de las mujeres, de las hermanas, muchas veces es una labor difícil, una labor importante el ser una ayuda para los varones, para su esposo. Y muchas veces, hermano, vemos, no sé si usted podría decir esto, de que en algún momento nos hayamos encontrado con un matrimonio, una pareja dentro de la iglesia que son ejemplos en estos aspectos y en muchos otros más. Y es lindo, es hermoso ver cómo Dios obra a través de un matrimonio. Es lindo ver cómo Dios abre puertas, cómo Dios responde oraciones dentro de un hogar sano, dentro de un hogar cristiano, dentro de un hogar que se busca hacer la voluntad de Dios. No sé usted, hermano, pero es hermoso ver llegar a una iglesia, casi prácticamente toda la casa a la iglesia, los dos padres, los hijos, los abuelos, y es lindo ver cómo una familia bien constituida está haciendo las cosas que Dios quiere. Pero muchas veces, hermano, por el mismo pecado, por nuestro propio pecado, no hacemos eso posible. La realidad
es otra. Lo ideal sería, y lo que hemos estado hablando sobre un matrimonio ideal dentro de la voluntad de Dios, lo ideal sería que toda la casa sirviera a Dios, toda la casa creyera en Dios, que toda la casa, que toda la familia buscara hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nos encontramos con otra realidad. ¿Y por qué pasa esto? Y vamos a leer. Porque muchas veces, hermanos, desobedecemos a Dios. Muchas veces hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, pecamos y no permitimos que Dios obre en nuestros hogares, en nuestras vidas. Adán y Eva comieron del fruto y pecaron contra Dios. Adán y Eva fueron rebeldes a la voz de Dios. Adán y Eva hicieron lo que ellos quisieron. ¿Qué pasó después? Lo primero que se vio afectado, hermano, fue la familia. Lo primero que sufrió consecuencias fue la familia. Mire lo que pasó. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué vemos acá, hermano? Vemos una realidad dentro de los hogares cristianos, vemos una realidad dentro del matrimonio. Cuando hay pecado, hay consecuencia. Cuando hay desobediencia, lo primero que se ve afectado, hermano, son las familias. Lo primero que se ve afectado son las relaciones. Es cosa de mirar las consecuencias que tuvieron Adán y Eva de haber desobedecido a Dios. La primera muerte, el primer mártir, y entre hermanos. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A causa de la caída, a causa del pecado de sus padres, lo primero que se vio afectado fue la familia. Y muchas veces, hermano, pasa eso. Muchas veces las familias se llevan la peor parte. Muchas veces, hermano, las familias son destruidas. Los matrimonios son destruidos por el pecado. Y es una realidad. Y les quiero poner un ejemplo. En esta iglesia, ustedes saben que yo me casé con mi esposa. Ustedes nos vieron llegar, nos vieron casarnos, nos vieron crecer en el Señor, nos han visto servir, nos han visto, no han visto. Y si yo les digo ahora, ¿qué pasaría si yo desobedezco a Dios y comienzo a pecar? Comienzo a, no sé, a fornicar, a adulterar. ¿Qué pasaría? Mi casa quedaría completamente destruida, mi matrimonio quedaría completamente destruido. Y no solamente mi casa, sino que también en la iglesia, a todos ustedes que nos vieron juntos, todo queda destruido y salpica para todos lados. Hay consecuencias. Y muchas veces la familia se lleva la peor parte. Y esta es una realidad dentro de los hogares, una realidad dentro de las familias, hermano. Es cosa de ver cómo estamos. Es cosa de ver los hogares. Porque en la iglesia estamos a lo más 3 horas.
y nos sonreímos y nos abrazamos, pero en casa, ¿qué pasa en casa? Hogares destruidos, hijos que no quieren saber nada de sus padres, padres que tienen a sus hijos prácticamente abandonados, matrimonios completamente separados, madres enojadas con sus hijos, hijos que no obedecen a sus padres, que deshonran a sus padres. Y en eso está la iglesia. En eso estamos. Entonces, ¿será importante para Dios la familia? ¿Será importante para Dios tener un buen modelo bíblico o simplemente aquí estamos hablando quizá palabras al aire? ¿Será tan importante para Dios? Yo creo que sí. De hecho, pienso que es más importante que estar parado adelante y decir algunas palabras bonitas. Dios quiere que seamos familias bíblicas, que seamos familias cristianas. Dios quiere que en las familias se abra la Biblia. Dios quiere que en las familias se hable de Dios. Dios quiere que las familias glorifiquen a Dios. Vuelvo a decir, no con palabras, no levantando las manos simplemente, sino que con nuestra vida. Y le pregunto, hermano, si Dios nos mirara ahora, nos mirara en estos momentos, ¿se agradaría de cómo estamos viviendo? ¿Se agradaría de mi relación, de mi matrimonio? ¿Se agradaría de mis hijos? ¿Se agradaría de las conductas que tenemos dentro del hogar? El pecado, hermano, es la causa de que muchas familias sean divididas. El pecado es importante. Y debo entender que si me entrego a algún pecado, puedo terminar destruyendo mi familia. Puedo terminar destruyendo mi matrimonio. Y le digo más, no es el diablo, no son los demonios, no es el diablo que vino y me puso el pie y yo me caí y tropecé, no. Somos nosotros mismos, hermanos, desde lo más profundo de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, que hacemos lo malo y desobedecemos a Dios y como consecuencia destruimos nuestras familias. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Así que no evadamos nuestra responsabilidad, hermano, y no le echemos la culpa a quien no tiene nada que ver. Si tenemos nuestro hogar destruido, si tenemos hijos desobedientes que no quieren saber nada con Dios, si tenemos divorcios quizás en nuestra espalda, si tenemos malas relaciones en la familia, no es porque vino el diablo e hizo de las suyas, es porque nosotros mismos nos hemos encargado de esas cosas, porque nosotros mismos hemos tomado malas decisiones, porque nosotros mismos no hemos tomado esas responsabilidades que Dios quiere que tomemos y que las apliquemos en nuestra vida. Porque imagínese si hubiésemos obedecido a Dios. Imagínese si quizás me hubiese dado el tiempo y hubiese criado a mi hijo en el temor y el temor y la palabra del Señor. Imagínese, pensemos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese actuado así? ¿Qué hubiese pasado si hubiese obedecido a Dios? ¿Qué hubiese pasado? Y eso es lo que vemos hoy en día. No vemos familias haciendo las cosas que Dios quiere, pero sí vemos familias, sí vemos creyentes, sí vemos cristianos
lamentándose por haber desobedecido, por no haber hecho la voluntad de Dios, por no haber enseñado, por no haberme dado el tiempo de enseñarle a mi hijo, por no haberle dado el tiempo a mi esposa, por no haberle dado el tiempo a mi esposo, por no haberle dado el tiempo a mis padres. Y muchas veces estamos así, hermanos, lamentándonos cuando mi hijo quizá ya está en las drogas, lamentándome cuando mi hijo ya está en la cárcel, o cuando ya está muerto, lamentándome cuando ya no tengo a esa persona. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto para actuar y no hacerlo ahora? Y esa es la exhortación, hermano, a cuidar nuestros hogares hoy. Si tengo a mi esposa, si tienes a tu esposo, si tienes a tu familia, dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Conversen de Dios, hablen de Dios, lean la palabra, léale la palabra a sus hijos, porque no la van a escuchar en otro lado. Debemos ser ejemplo en todo. Debemos ser un modelo. Debemos ser un modelo, hermano. El mundo nos ha metido una idea errónea en nuestra cabeza, hermano, en nuestra mente de cómo debe ser un matrimonio. Y eso nos pasa por ver mucha tele, nos pasa por ver muchas películas que nos muestran el matrimonio perfecto, que nos muestran ahí, ¿cómo se le dicen? El príncipe azul, la media naranja y todas aquellas cosas que encontramos en prácticamente todas las películas. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Por eso muchas veces en las películas, la película termina con el matrimonio, termina cuando dicen el acepto. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué no hacen una película que hable sobre lo que pasa después? Eso es porque solamente hablan de lo lindo, hablan de lo bonito. Entonces, en Dios, en la palabra, nosotros encontramos el verdadero consejo, encontramos la verdadera exhortación, encontramos verdaderamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermano. ¿Quieres un hogar bien constituido? ¿Quieres un matrimonio feliz? ¿Quieres que tus hijos te honren? ¿Quieres quizá honrar a tus padres? ¿Quieres tener una familia sana? Esta es la respuesta. No hay otra. No hay aquí las 10 estrategias para tener un hogar feliz, los 10 consejos, los 10 rituales que tienes que hacer para que tu familia te ame, ni a este ritual en la luna nueva y todas esas cosas que inventan, hermano. No. Esto, la palabra, la Biblia, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la oración, obediencia, santidad, estudios, todas aquellas cosas, hermano, fortalecen el hogar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, seguir avanzando. Y Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que se encarga de fortalecer, de levantar, de edificar. Pero déjeme decirle, hermano, que no todo es malo. No todo es digamos, terrorífico dentro del matrimonio. Que muchas veces lo primero que uno escucha cuando le pregunta a alguien, oye, ¿tú estás casado? Sí, estoy casado. No te cases. Lo primero que te dice, no te cases. Porque aquí, porque allá, que va a ser infeliz, que ya no va a tener tiempo. Y todas aquellas cosas que dicen. Pero no es así, hermano. No es así. Debemos sacarnos todas aquellas ideas de nuestra mente que el mundo nos ha metido, que Netflix nos ha metido, que las películas nos han metido, que no son verdad. El matrimonio es una institución creada por Dios para nuestro provecho. Y en el matrimonio encontramos gozo. En el matrimonio encontramos felicidad. En el matrimonio encontramos el hacer la voluntad de Dios. En el matrimonio encontramos muchas cosas que son de provecho y que nos hacen feliz, que nos hacen gozosos. En el Señor, por supuesto. Si viene una persona y te dice, llevo 20 años casado, 20 años casado, 40 años casado y nunca ha sido feliz, es porque no tienen a Dios. Es porque han dedicado todo ese tiempo
por ellos mismos y solamente ellos. Pero falta Dios, falta Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25. Casi de todos estos textos ya lo hemos leído, pero de estos mismos textos quiero sacar todas las exhortaciones. Capítulo 2 del 23 al 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El matrimonio, hermano, es algo bueno. Lo primero, el matrimonio es algo bueno porque Dios lo hizo, Dios lo instituyó. Y el matrimonio es una unión espiritual, una unión legal que es beneficiosa para ambos. El matrimonio, o dentro del matrimonio, Dios obra en nuestros corazones, Dios trabaja en nuestro carácter, Dios pone en nosotros, en el caso de los hombres, pone una ayuda idónea que está ahí acompañándonos en todo momento. Y en el caso de las mujeres pone a un varón, el cual se encarga de cuidar, se encarga de amar, de proteger. Y ambos son un complemento perfecto, ambos son necesarios uno al otro. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es más grande que el otro. Sí hay responsabilidades diferentes, sí hay roles diferentes, pero delante de Dios no hay diferencia. No hay diferencia. Ambos tienen el mismo valor para Dios. Y eso es lo hermoso del matrimonio. Eso es lo hermoso de un hogar. Y eso es lo que deberíamos buscar todos nosotros. Hoy el mundo dice, o el mensaje del mundo hoy en día, especialmente la mujer en este movimiento feminista, tú no le perteneces a nadie. Tu cuerpo no le pertenece a nadie. Es tuyo. Y que nadie te diga lo que tienes que hacer. Empodérate y ponte ahí por cabeza. Ese es el mensaje del mundo. Pero la Biblia dice, Dios dice, que yo, Ignacio, no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Jocelyn, mi esposa. Y Jocelyn, mi esposa, no se pertenece a ella misma, sino que me pertenece a mí. No solamente uno al otro, sino que ambos. Porque si yo dijera en este mundo, ella me pertenece a mí y es mía, sería machista. Pero Dios no dice eso. Ese no es el mensaje de Dios. Solamente toman una parte y la distorsionan. Pero Dios les dice a ambos. Yo soy de ella es mía. Y eso es hermoso. Esa es una unión espiritual, legal, que solamente en Dios podemos encontrar. Cuando las cosas, hermanos, se hacen conforme a las ordenanzas de Dios, cuando uno intenta tener un hogar feliz, pero en Dios, en el Señor, le aseguro, hermano, que lo va a lograr. Le aseguro que va a tener la fiesta en paz. Le aseguro que va a ser feliz. Le aseguro que va a haber felicidad en ese hogar. Un hogar donde Dios está edificando. Cualquiera querría estar ahí. Cualquiera querría sujetarse a ese hombre. Cualquiera querría amar a esa mujer. ¿Por qué? Porque Dios está edificando. Pero es responsabilidad nuestra realizar las labores que Dios nos manda que realicemos. ¿Encuentra razón a estas cosas que hemos visto o es algo muy extraño o es algo muy, muy lejos de nuestra realidad? Le digo, hermano, que no. El matrimonio es bueno. El matrimonio es hermoso. Y no hay nada mejor, hermano, no hay nada mejor que tener un día de trabajo, pero agotador. De esos días en que uno llega a salir hasta con dolor de cabeza, llega a casa, ve a su esposa, ve a su esposo y todo se olvida. No hay nada mejor que eso, hermano. Nada lo paga. Nada lo paga.
En serio, nada lo paga. El matrimonio es algo bueno. Dios lo entregó, Dios nos lo dio para nuestro provecho. Para ir concluyendo, ya para concluir, Dios diseña el matrimonio entre un hombre y una mujer y nos entrega un propósito, que es de ser ayuda mutua, de estar ahí el uno para el otro. No para ser rivales, no para discutir, no para pelear, sino que para ser compañeros, para que dentro del matrimonio encontrar paz, dentro del matrimonio encontrar alegría, dentro del matrimonio encontrar felicidad. Y es responsabilidad nuestra, hermanos, cuidar eso. Es responsabilidad nuestra anhelar eso. Y es responsabilidad nuestra enseñar sobre esto. Es responsabilidad nuestra instruir a los más jóvenes en estos temas y enseñar, exhortar. Es responsabilidad nuestra, hermano, darle el valor al matrimonio. Todo ese valor que Dios le ha dado es responsabilidad nuestra también vivirlo, porque el mundo no lo va a hacer, los mundanos no lo van a hacer. Nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Entonces, este es el primer mensaje en cuanto a la familia, que está centrada en el matrimonio. La segunda parte también nos vamos a centrar en el matrimonio. Así que le pido entusiasmo, le pido ahí su participación y le pido en el Señor de que Dios pueda obrar en nuestros corazones, hermano. En el mío primeramente, en mi casa primeramente, en mi esposa primeramente, pero que Dios pueda impactar nuestras vidas de tal manera que con nuestro testimonio, nuestra integridad, podamos glorificarle, podamos vivir para Él y podamos ser hombres y mujeres con integridad, hombres y mujeres justos, hombres y mujeres en santidad, hombres y mujeres que busquen hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, oremos para concluir. Bendito Dios y Padre Celestial, le agradecemos por estas palabras, le agradecemos, Señor, esta exhortación, le agradecemos, Padre, por todas aquellas cosas, Señor, que tú haces por nosotros. Gracias por el matrimonio, gracias, Señor, porque en nuestros hogares, Señor, es donde nosotros estamos felices, donde nosotros estamos cómodos, donde nosotros encontramos, Señor, comunicación, encontramos compañerismo, encontramos ayuda, Señor, encontramos consuelo, encontramos, Señor, un compañero. Y por eso le damos gracias, Padre. También te pedimos por estos temas, Señor, que se van a estar hablando. Pedimos, Padre, para que usted pueda guardar los hogares, usted pueda fortalecer las familias, Señor. Usted pueda estar en cada uno de nosotros, Señor, dentro de un mundo donde las familias son muy atacadas, Señor, donde las familias son destruidas, Señor. Pedimos, Padre, para que usted nos pueda fortalecer, usted nos pueda dar la fuerza que necesitamos, Señor. Y también, Padre, que nos pueda perdonar por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, Señor. Que nos pueda perdonar, Padre, por todas aquellas cosas malas que hacemos, Señor. Y también por lo bueno que no estamos haciendo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, le pedimos todo esto y le damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Cuídese mucho. Nos estaremos viendo en la iglesia. Dios le bendiga.